Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de... Me río porque el nombre es simpático, pero evidentemente no es tan simpático lo que vamos a hablar, ¿verdad? Pero vamos a hablar del síndrome del corazón festivo. ¿Ustedes alguna vez escucharon eso? Bueno, si lo escucharon y ya saben, quédense para aprender más. Y si no, unite al club que vamos a aprender hoy qué es este síndrome del corazón festivo. Uno piensa festivo, fiesta, lindo, todo bien, pero bueno, si es un síndrome, entonces veremos que es una cantidad así de síntomas. Vamos a ver qué es lo que pasa con el corazón festivo. Tenemos a un especialista en el tema que lo voy a presentar enseguidita, pero ahora veamos, por favor, señor director, la placa, que nos explica un poquito qué es el síndrome del corazón festivo. En muchas familias es difícil concebir las fiestas de fin de año sin abundante comida y bebida. Algunos brindan en exceso porque el año fue bueno o porque fue malo, pero se debe tener cuidado con la falta de moderación, el estrés y las horas sin dormir, ya que existe una condición llamada síndrome del corazón festivo, que conduce a un riesgoso cambio en la frecuencia cardíaca que puede tener graves consecuencias. Disfrutar de las celebraciones no debe significar descuidar la salud. Bueno, entonces ahí ya sabemos lo que es el síndrome del corazón festivo. ¿Les habrá pasado alguna vez? Está bien que aprendamos de esto para seguir cuidando nuestra salud y seguir festejando, obviamente que sí. ¿Quién va a hablar de esto? ¿Con quién vamos a hablar? Es un especialista en cardiología, está acá con nosotros el doctor Javier Duque. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Contento de estar acá contigo. Un gusto tenerlo acá. Y este síndrome del corazón festivo se ve mucho después de las fiestas, evidentemente. Sí, bueno, justamente las fiestas y los momentos donde haya lugar para un poco más de excesos, ¿no? Sobre todo que sea en abundancia de ingesta de licor, bien sea en poco tiempo, ¿no? Eso es justamente lo que se ha asociado a este síndrome con la aparición de ciertos síntomas, ¿no? Por eso se le da la denominación de corazón festivo. No solamente épocas especiales del año, sino en algún momento del año donde puedas reunirte y consumir, digamos, mayor cantidad de alcohol que en otras previas actividades. Ya. Pero hay gente que es muy festiva, doctor, y que todas las semanas está con mucha ingesta de alcohol y de comida. Sí, si bien es cierto, no se ha asociado la aparición de síntomas en solo las personas que toman, solamente cuando los excesos toman lugar, ¿no? Hay algunas teorías, hace ya más de 40 años, se evaluó a un grupo de pacientes que se internaron por arritmia, en este caso específicamente arritmia tipo fibrilación auricular, y se dieron cuenta que ese grupo de pacientes todos habían tenido ingestas copiosas de alcohol. Eso lo hicieron aproximadamente en 1978 el doctor Edinger, donde se dio cuenta que habían todos cursado con un tipo de arritmia llamada fibrilación auricular y que todos tenían comúnmente ese dato, haber tenido una ingesta excesiva de alcohol o diferentes mezclas de alcohol inclusive, ¿no? Pero ¿el tema es el alcohol o es también la comida en exceso? La comida puede condicionar, lo que pasa es que siempre están de la mano, ¿no? Claro. El alcohol, la comida, la mezcla, digamos, multitudinaria de muchas cosas, porque obviamente el festejo tiene que ver alcohol, comida, sí, postres, sí, etcétera, pero básicamente el alcohol como factor determinante. Ya. Bueno, y entonces descubrieron esto porque se hizo un estudio en pacientes que fueron con arritmia. Así mismo, se internan por arritmia y una variable común era que en este grupo de pacientes todos habían cursado con ingesta excesiva de alcohol, ¿no? Siempre habían habido teorías, pero eran todas, digamos, teorías empíricas de cómo el alcohol podía afectar el sistema eléctrico de conducción y justo esto fue el inicio o dio pie para hacer posteriores investigaciones donde definitivamente se demostró que sí, el alcohol es el factor predeterminante como un inicio súbito, ¿no? Por eso se le da la denominación de corazón festivo porque es propicio del momento de la fiesta. Es post-fiesta. Así es. Doctor, uno si tiene este cambio en los latidos del corazón, ¿se da cuenta o puede tener y no percibir? Sí, la gran mayoría, por ser de inicio súbito o forma brusca o aguda, llamamos súbito en medicina, algo que tiene que ver con inicio rápido de forma repentina, sí. Justamente el paciente puede tener palpitaciones,
comenzar a tener un latido irregular y que muchas veces, aparte de ser irregular, muy rápido. Y muchas veces el paciente que está en el periodo post-resaca o está aún durmiendo después de la festividad, comienza a ser o se despierta justamente por los síntomas o por la aparición de estos síntomas, ¿verdad? Pero básicamente es rapidez e irregularidad en los latidos, ¿no? Y la sensación que puede venir después es ahogo, como sensación de que el corazón va a salir por la boca, como cuando haces ejercicio y caminas muy rápido y estás en máximo esfuerzo. Ya. Bueno, y obviamente eso es peligroso. Sí, justamente en la gran mayoría de todos estos pacientes puede estar asociado a otras enfermedades o puede ser causal o puede estar en forma casual con otras enfermedades preexistentes, pero normalmente la gran mayoría de estos pacientes tienen corazones estructuralmente normales. Solo que cede posterior a la ingesta, en muchos casos necesita tratamiento agudo, otros no, pero el aumento de la frecuencia cardíaca de forma repetida o en forma mantenida puede generar problemas, hipotensión, bajar la presión, puede producir dolor de pecho e incluso producir complicaciones más graves, ¿no? Ya, pero si esto le pasa después de la fiesta, tiene esta palpitación, qué sé yo, y después ya no le vuelve a pasar. Sí, normalmente se cree que una vez que se ha metabolizado todo el alcohol consumido, los síntomas pueden ceder, ¿no? Por eso es un síndrome que aparece y puede desaparecer solo, de forma espontánea, lo que llamamos paroxismo, que aparece y desaparece, o sí de mantenerse o de permanecer en el tiempo, entonces necesitaría tratamiento, ¿no? Ya, ya. Usted habló del tema del alcohol y la ingesta de alcohol, le pregunto, porque leí en algún lugar, que hace más daño, no solamente la cantidad de alcohol, sino en el poco tiempo que una persona puede tomar. Suponete que tome 2 litros de algún alcohol. Si lo toma en 2 horas o en 4 horas, es diferente que si lo toma en media hora o en 1 hora. ¿Es así? Sí, justamente la asociación de todos estos síntomas en este grupo de pacientes iniciales, una variable común que tenía estas personas internadas, hospitalizadas por este problema con arritmia, era que habían consumido alcohol en muy poco tiempo. Entonces, justamente, cantidad excesiva de alcohol en pocos tiempos de forma muy rápida o súbita, eso genera que se unan las variables para. Mas, sin embargo, no existe una teoría que digan el que toma así va a tener arritmia. Es de una forma bien independiente, depende mucho de las características del paciente, pero sí, la variable tiene que ver con beber mucho y muy rápidamente. Es el que se emborracha rápidamente, llega a la fiesta, y si aunado a eso no ha comido o tiene el estómago vacío, entonces el metabolismo es aún más rápido. Claro, perfecto. Bueno, esto es nada más que el inicio del programa. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con los materiales y el doctor va a ir explicándonos muy, pero muy bien. ¿De qué hablamos hoy? Del síndrome del corazón festivo. Volvemos ya. Bueno, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Javier Duque, él es especialista en cardiología. Nuestro tema, el síndrome del corazón festivo. Ya nos estuvo explicando en el bloque anterior cómo sucede esto y por qué. Pero queremos saber aún más sobre este tema. ¿Usted ya trató gente con este síndrome, doctor? Sí, y sobre todo pacientes jóvenes o que no estaban acostumbrados, digamos, a una ingesta frecuente y regular de alcohol. Sí, ha ocurrido en muchas oportunidades. Por suerte no es tan frecuente, pero sí suele ocurrir. Sí, hemos tenido pacientes. Doctor, ¿usted no es paraguayo? No, soy venezolano. Venezolano. Bueno, no sé cómo es en Venezuela, pero acá en Paraguay usted vio que se toma mucho alcohol. Yo creo que es un factor muy común en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, en todas las sociedades puede variar un poco el tema del tipo de alcohol, pero creo que toda Latinoamérica o Sudamérica se caracteriza por tener un vínculo en común, que es el celebrar y con abundancia, tanto en comida como en licor. Claro. Y lo que yo me di cuenta, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, es que, no sé si porque ya estoy grande, a lo mejor, ¿verdad? Veo así, pero es como que ahora, si no se emborracha, no se divierte.
Sí, pareciera que hubiese una asociación entre que conseguir el bienestar o el pasarla bien tenga que ver con ir Sí. más allá Sí. de compartir, ¿no? Tal vez el efecto de liberar un poco la personalidad con el alcohol abundante creo que va por la tendencia actual, ¿no? Y creo que hace tiempo ya ocurre en muchas personas Sí. que consumir 2 tragos o un trago puede hacer para que pueda durar, sino que obviamente hasta que la botella se acabe, y si hay más botellas, pues tratar de Claro, usarlas, ¿verdad? claro, Creo que es claro. la tendencia que vemos normalmente. ¿Y esto es peor en gente joven o es peor en gente mayor? Si nosotros analizamos un poco los datos, a medida que aumentamos en la edad es más probable la coexistencia de otras enfermedades. Hipertensión, diabetes, incluso enfermedad coronaria o haber sufrido un infarto o tener otra arritmia de base. Entonces, mientras más adultos somos, la probabilidad de que coexistan estas dos cosas, arritmias adicionales, creo que empeora, pone el panorama un poco más sombrío, ¿verdad? Ahora, como lo expliqué previamente, el paciente joven normalmente está con menos patologías de base, entonces probablemente se complique menos que el paciente adulto mayor. Claro. ¿Y qué hay que hacer, doctor, para tomar alcohol, divertirse y tratar de diluir eso que no sea tanta cantidad y que nos haga daño? Bueno, yo creo que lo principal es, uno, tratar de consumir, si no estás acostumbrado probablemente a la ingesta de alcohol, hacerlo de forma paulatina y progresiva. Es decir, que tu vaso o tu trago te dura un tiempo suficiente, no pensar que probablemente la botella se va a acabar y por eso tengo que seguir tomando, ¿verdad? O a menos que haya un tiempo limitado para el uso, ¿no? Tipo open bar, etcétera. Claro. Pero siempre, definitivamente, la idea es que puedas tomar, disfrutar, beber el alcohol, tomar el gusto de la bebida que hayas escogido, pero hacerlo de forma lenta y que obviamente esa cantidad excesiva que se va absorbiendo y se va metabolizando, no vayas a quedarte, no te vayas a emborrachar tan rápidamente y bueno, Claro. seas el alma de la fiesta, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, hay un tip que dicen que cuando uno toma una copa de alcohol tiene que tomar un vaso de agua. Sí, el tema es porque el alcohol está relacionado con la inhibición de una hormona que es la hormona antidiurética. Lo que significa es que disminuye la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector, que es la parte donde se secreta la orina, entonces vas a orinar más. Entonces te deshidratas un poco más. Por eso es que en la posresaca el paciente tiene dolor de cabeza, tiene malestar. Claro, porque es deshidratado. Se ha deshidratado, siente que un camión le pasó por encima y Sí. justamente tiene que ver con la deshidratación y la pérdida de electrolitos. Entonces justamente el tomar líquido, estar hidratado o alimentarse de forma simultánea mientras ingieres alcohol, pues va a evitar un poco todos estos síntomas molestos. Ese es un tip muy interesante de tener, de tomar un vasito de agua después de cada copa de alcohol. No te emborrachas tan rápido y ya lo dijo el doctor, se hidrata. Doctor, tenemos varios materiales, queremos presentar este primero que habla de qué es el síndrome del corazón festivo. Veamos, por favor. ¿Qué es el síndrome del corazón festivo? Se trata de una fibrilación auricular o un tipo de arritmia relacionada con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en un corto espacio de tiempo, el abuso en las comidas y el estrés, a lo que puede sumarse el clima caluroso. Provoca la pérdida de sincronía del latido normal, ya que el impulso eléctrico del corazón es desorganizado muy rápido e irregular. Bueno, ahí describió la mayoría de los países de Latinoamérica con el calor y con todo esto que decía. Sí, justamente el video habla un poco, para hacer un poco contexto, nuestro corazón es una cavidad hueca que está conformada por 4 cavidades. Las 2 superiores se llaman aurículas y las 2 inferiores se llaman ventrículos. Y como tienen un movimiento de contracción y relajación, tiene que haber un movimiento sincronizado. Es decir, primero las aurículas se contraen, vacían su contenido en los ventrículos, luego se relajan y los ventrículos se contraen para que eyecte o salga la sangre a través del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando tenemos este tipo de arritmia, que son arritmias de la parte auricular, o lo que es la fibrilación auricular, la contracción auricular pierde la sincronía con el ventrículo. Entonces tiene un movimiento irregular o anómalo. Entonces no hay un vaciamiento adecuado, un vaciamiento efectivo hacia el ventrículo, lo que puede generar a largo plazo en pacientes que tengan fibrilación auricular la generación de coágulos o trombos dentro de la aurícula, como causa o primera causa de stroke o infarto cerebral. Muchas veces los pacientes, si se mantienen en fibrilación auricular o hacen recidiva, lo que quiere decir
frecuentemente episodios de este tipo de arritmia, deben tomar anticoagulación, que son drogas que evitan la formación o disuelven los coágulos existentes, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de esto para conocer un poquito más y sobre todo queremos ver cómo evitar, ¿verdad? Pero tenemos que conocer muy, pero muy bien todo. Veamos este siguiente material, por favor. ¿Cómo funciona el corazón de forma normal y cuando hay fibrilación auricular? Cuando el corazón presenta un ritmo cardíaco normal, se produce una contracción rítmica y coordinada de las aurículas y los ventrículos. En cambio, cuando hay una fibrilación auricular, el bombeo de la sangre se vuelve menos eficiente, lo que puede ocasionar su estancamiento e incluso la formación de coágulos de sangre en el interior del corazón, miocarditis, cambios en los niveles de electrolitos en sangre y liberación de hormonas como adrenalina y cortisol. En este punto es importante recalcar que no solo el sistema de funcionamiento cardíaco tiene que ver con un movimiento mecánico, existe también la influencia de un sistema neurohormonal. Las hormonas, sabemos que nuestro corazón es un músculo independiente y autónomo. Él regula su frecuencia, aumenta o disminuye según las necesidades. Entonces existe una interferencia hormonal o lo que llamamos neurohormonal, donde ciertas sustancias que son las hormonas estimulan a ciertos receptores del tejido muscular cardíaco para que aumente su frecuencia, aumente su función según ciertas situaciones. Entonces, cuando ocurre la fibrilación auricular, en este cambio de alteración en la contracción y la relajación de las cavidades, se liberan hormonas como la adrenalina y la noradrenalina que están implícitas en todo el funcionamiento. Entonces, hay un aumento de la presión arterial, aunado al aumento de la frecuencia cardíaca, en la frecuencia irregular de la arritmia, que es muy rápida. Entendamos que la arritmia late por encima de 100 latidos por minuto. En el caso de fibrilación auricular es un poquito más rápida, 140, 160 latidos por minuto. Entonces, imagínate un paciente que tenga frecuencia cardíaca en reposo, que es el número de latidos que tiene entre 60 a 80 latidos y de repente va a 160, ¿no? Claro. Se siente como que estuviese caminando o corriendo cerro arriba, ¿no? Y está tranquilo y quieto. Y está tranquilo y quieto y los síntomas son aún peores porque puedes tener la sensación de que es más abrupto los síntomas, ¿no? Por eso el tema de sensación de que el corazón va a salir por la boca, sensación de ahogo e inclusive dolor de pecho. Entonces, toda esta influencia neurohormonal hace que conlleve este problema aunado a otro. Entonces, un paciente que sea hipertenso y que esté controlado y tenga arritmia, entonces empeora sus cifras de presión arterial y obviamente es como una tormenta de descarga de varios factores, porque no solamente se afecta la contracción, sino también la estimulación hormonal de estas sustancias que hablamos previamente. Fantástico. Bueno, vamos a seguir con los materiales y con todo, pero ahora vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos y estén atentos porque estamos aprendiendo. Volvemos ya. Bueno, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Javier Duque, y ojalá que nadie tenga esto, pero por las dudas, si tuviste alguna cosita, si el corazón se movió más de lo habitual, entonces es bueno saberlo y consultar. Cuando le pasa, eso le voy a preguntar, doctor. Por ejemplo, una persona que estuvo festejando y todo, se acuesta a dormir y ahí en la noche siente eso, o a la mañana al levantarse, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir a consultar ya? ¿Qué tiene que hacer? Sí, lo importante siempre en este tema de los síntomas es la duración, porque puede ser una descarga aguda que desaparece, simplemente sentimos como unas palpitaciones que pueden ceder espontáneamente. Ahora, el problema está en que se mantenga durante el tiempo y se asocia a otros síntomas, como por ejemplo falta de aire, cansancio, sensación de sofoco o que me duele el pecho. Si eso ocurre, hay que buscar atención médica. Hay que hacer un electrocardiograma, que es la primera herramienta que tenemos para obviamente descifrar realmente en qué presencia de qué ritmo está, obviamente la evaluación médica de
del colega, del médico, y que pueda recibir la atención necesaria, ¿no? Pero si es una descarga, bueno, estar allí como atento, ¿no? Porque en algún momento de nuestras vidas hemos tenido palpitaciones Sí. por alguna noticia, porque estamos ansiosos, estamos Sí. nerviosos, no dormimos bien, estamos preocupados. Pero si esto sucede justamente después de una ingesta copiosa de alcohol y se mantiene durante el tiempo y nos hace sentir mal, nos hace sentir mareados, entonces hay que buscar ayuda en el momento. Así sea un día festivo, ¿no? Claro. Desafortunadamente. Claro. Sí. Bueno, importante eso de saber, porque muchas veces decimos, no, ya me va a pasar y sigue pasando. Y uno espera que se calme, pero mientras tanto eso hace daño. Claro, obviamente el latir o la frecuencia alterada, siempre el problema es el mantenimiento durante el tiempo. Sí. Si los síntomas son leves y pasajeros, probablemente no genere mayor trastorno. Pero si se mantiene durante el tiempo, entonces es donde complica, porque incluso puede bajarle la presión a los pacientes, y esta arritmia, como los videos que hemos mostrado previamente, pueden generar formación o pueden incrementar el riesgo de la formación de coágulos que son un total desastre, ¿no? Claro. Doctor, cuando usted habla la duración en el tiempo, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Yo puedo tener un episodio de palpitaciones que duren menos de 30 segundos. Ya, de repente Llegaron, bum, blum, y salió. Ya. Ahora, si este episodio dura más de 1 minuto y se mantiene en el tiempo, podemos decir que es un poco más prolongado. Ya. Puede ser espontáneamente, sin síntomas. Sentí que andaba acelerado y pasó. Pero si ya un episodio de arritmia que genere un tiempo suficiente, por lo menos más de 5 a 10 minutos, y eso esté aunado a la sensación de ahogo, falta de aire, disconfort, no me siento bien, me siento que me estoy ahogando, me siento que me va a pasar algo, obviamente hay que revisar. ¿Okay? ¿Cómo diferenciar eso de un ataque de pánico? Claro, obviamente lo primero es verificar, si hablando de corazón festivo como una entidad que esté ocurriendo, es que realmente haya o no un contacto con alcohol. Si no hubo ingesta de alcohol, probablemente pueda ser otra cosa, o simplemente puede ser que yo tenga arritmia o esté sufriendo de arritmia, claro, o que mi arritmia haya generado síntomas. Ahora, para hablar de que exista la probabilidad de que estemos en presencia de síndrome de corazón festivo, tiene que haber alcohol, la fiesta, el momento en la farra, donde de alguna forma hubo contacto con aumentos importantes de contenidos de alcohol. Esto no quiere decir que me tome una copa y ya voy a tener arritmia el otro año. Claro. Y todo también va a depender un poco de la sensibilidad del paciente. Hay pacientes que son más o menos sensibles, como el que toma café, ¿no? Hay quienes toman 10 tazas de café y no hacen nada, sí, pero hay uno que toma café ya siente que anda como acelerado, anda como un poco más listo para la corrida, ¿no? Muy rápido, sí, pero hay quienes no. Entonces la sensibilidad también varía entre pacientes y interindividual. Ya, perfecto. Bueno, veamos este otro material, por favor. Exceso en el consumo de alimentos en las fiestas. La ingesta elevada de comidas ricas en grasa, sal, conservantes y calorías puede desembocar en un cuadro cardíaco que en el mejor de los casos es autolimitado o llevar a una descompensación, sobre todo si la persona tiene una enfermedad de base, síndrome metabólico, colesterol alto, hipertensión arterial, obesidad o problemas de estrés. Sí, esta información que acabamos de ver justamente habla un poco de lo que hemos venido viendo, la diferencia entre tener o no enfermedades de base y la asociación con esta, digamos, rutina alterada de festejo, ¿no? Normalmente siempre, en las fiestas, normalmente solemos consumir cantidades importantes de comida y normalmente diferentes tipos de comidas. Sí. Muchas veces son muy condimentadas, muchas veces tienen también altos contenidos de sodio, de sal en la elaboración. Entonces, obviamente, la mezcla entre grandes cantidades, condimentación exagerada por ser el tema de la fiesta, por aumentar el sabor en las comidas, porque probablemente va a venir un invitado especial y quiero que se lleve una buena impresión del plato que estamos haciendo. Entonces, todo esto junto o unado a la ingesta de alcohol, pues elabora un plan o una escena propicia para que se pueda ocurrir esto. Vuelvo y repito, no quiere decir que porque coma mucho me va a dar algo, ¿no? Solo que siempre en las evaluaciones o en las investigaciones que se hicieron está relacionado al alcohol con la ingesta excesiva de comida. Siempre las comidas procesadas, las comidas elaboradas, sabemos que siempre tienen un toque de ingredientes que pueden generar más sabor y que estos sabores obviamente están asociados a colesterol elevado, sal que va a aumentar la presión arterial. Entonces, bueno, todo junto va haciendo lo suyo, ¿no? Una bombita de tiempo. Así es. Y es bueno saberlo todo esto para, bueno, tratar de que no nos suceda,
Pero si pasa, también tener en cuenta, saber qué es, ¿verdad? Y que tenemos que consultar, evidentemente. Bueno, veamos esto, por favor. No para todo el mundo las fiestas de fin de año son un acontecimiento familiar. Hay gente que lo pasa mal, que está en el hospital, con problemas económicos, que acaba de pasar por alguna ruptura o pérdida, que va a pasar sola las fechas festivas o que está en medio de una multitud pero aún así se siente en soledad. Esta angustia puede llevar a picos de estrés o canalización de la frustración en la comida o bebida, tendiendo a sufrir un síndrome de corazón festivo. En esta información que recién vimos, es importante un poco también la parte opuesta, ¿no? Estoy en un área, en un lugar donde se está festejando, pero internamente estoy pasando otra situación, ¿verdad? Probablemente no me fue bien con la pareja, tuve problemas de salud, falleció algún familiar cercano, o bueno, cambié de laburo, me echaron del trabajo. Entonces todo esto va a la posición, al sentido opuesto, que es la depresión, ¿verdad? Depresión, ansiedad, angustias, porque todos celebran, como decía al principio, podemos celebrar lo bueno, pero estamos viendo también celebrando lo malo, ¿no? Aunque siempre en algunas culturas se cree que siempre los cambios de año deben ser para dejar lo malo atrás y que venga lo bueno, o seguir celebrando lo que viene bueno, ¿no? Y justamente estos pacientes que tienen depresión pueden ahogar sus penas justamente en los atracones, y el alcohol obviamente está asociado o la ingesta de alcohol está asociado a pacientes que sufren depresión. Entonces no solo el festejo como forma de utilizar la ocasión para tomar grandes cantidades de alcohol, también en condiciones de salud como la depresión o la ansiedad, inclusive los trastornos de sueño, puede generar que el paciente tome más cantidad de alcohol en algunos momentos. Algunos familiares pueden ustedes evaluar que son aquellos que ven que están comiendo como más de la cuenta, de forma, digamos, muy rápida, o están tomando más de la cuenta, ¿no? Entonces, mientras todos están, digamos, relajándose, tomando, ya ves que yo llevo una copa y él lleva 3, ¿no? Entonces, tal vez esos puntos importantes dentro del entorno familiar o de amistades sería bueno identificarlo para poder ayudarle, ¿verdad? Claro. Doctor, normalmente se dice que el alcohol afecta de manera diferente dependiendo de nuestro estado de ánimo. Cuando uno está nervioso, cuando uno está deprimido, es como que le afecta más, le hace más efecto que si está normal y tomando alcohol. ¿Eso es cierto? Sí, hay una teoría que establece, hay unos receptores para una sustancia que se llama, en el tejido cerebral, que se llama GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico. Es una sustancia que está relacionada con la depresión. Y se cree que el alcohol inhibe a estos receptores del GABA. Entonces, justamente en la depresión, cuando nosotros tomamos antidepresivos, lo que hacemos es estimular la producción de GABA. Claro. Y el alcohol lo que hace es el efecto contrario. Por eso es que los pacientes deprimidos que toman alcohol se sumergen más aún en la depresión. Porque el efecto que tiene es el efecto contrario a lo que buscamos. El GABA lo que hace es estimularlos a que nos mantengamos activos, nos mantengamos con ideas positivas, mientras que el alcohol lo que hace es un efecto contrario. Claro, por supuesto no significa que yo me voy a deprimir porque tomo alcohol. No. Se supone que si yo lo hago de forma mantenida y sostenida durante el tiempo, es donde viene el problema. Ya, perfecto, perfecto. Y tenemos que hacer el cortecito. Dale, hacemos un corte, volvemos ya, continuamos con el corazón festivo, el síndrome del corazón festivo. Bueno, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Javier Duque. Él es especialista en cardiología. Estamos conociendo y aprendiendo sobre este síndrome del corazón festivo. Es a causa del alcohol, del estrés, de las emociones, de la comida, de los excesos, pero sobre todo el alcohol, doctor, ¿verdad? Sí mismo, tal cual. Algo importante siempre para llevar de mensaje o para tener claro es que no existe una relación directa entre el consumo de alcohol y la aparición de arritmia, pero sí estamos claros de que definitivamente el que toma excesos
o grandes cantidades en poco tiempo, está predispuesta a que pueda tener. ¿Cómo lo sabemos? Hasta que lo presente, ¿no? Claro. Por eso es justamente la prevención de que disfruta, toma con moderación y en tiempos prolongados, o sea, que tu consumo de alcohol sea pausado de manera que la absorción sea lenta y que permita que esto no ocurra. Doctor, si una persona toma no demasiado rápido, pero lo mismo se emborracha, ¿puede sufrir este síndrome? Sí, las investigaciones han demostrado que tiene que ver mucho con el inicio abrupto, rápido de la ingesta. Más sin embargo, algunos pacientes que sean propensos a tener palpitaciones o frecuencias cardíacas elevadas pueden experimentar palpitaciones que muchas veces no llegan al término de fibrilación auricular o taquicardias supraventriculares, como en el caso del corazón festivo, pero pueden ser un poco más propensos. Tiene que ver más con la relación que tiene el paciente per se al alcohol. Hay quienes no sienten absolutamente nada y solamente con una gota se estimula. De hecho, en nuestra consulta, cuando nosotros intentamos descubrir o tratar de capturar a un episodio de arritmia, le sugerimos a un paciente que tome alcohol, tome café, chocolate negro, etcétera, que son o bebidas estimulantes energéticas, como para intentar que en el trazado del Holter podamos capturar. No siempre ocurre, pero nos ayuda mucho para intentar descifrar, porque es una situación que propicia o puede propiciar la aparición de arritmia. Claro. Pero la clave entonces es cantidad de alcohol en poco tiempo. La clave para la aparición del síndrome, sí, así mismo. La aparición. Así mismo, esa es la relación. Mucha cantidad y poco tiempo es lo que puede generar la intoxicación por alcohol, que es lo que podemos ver. Que no llega a ser letal, por suerte, ¿verdad? Porque tendría que ser muchísimas grandes cantidades de alcohol, pero sí, esa es la asociación. Grandes cantidades y muy, muy poco tiempo. Doctor, ¿y el coma alcohólico? Sí, bueno, ya es una condición letal que pone en riesgo la vida del paciente. Obviamente estamos hablando de una entidad donde hay grandes cantidades de ingesta de alcohol que superan los límites permitidos y que obviamente interviene en la actividad neuronal y que genera obviamente depresión del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces ya no es corazón festivo, ya es una condición maligna que puede atentar contra la salud del paciente. Perfecto. Bueno, veamos este siguiente material, por favor. Las fallas cardíacas que pueden ocurrir con el exceso de alcohol. El alcohol es un inhibidor de la hormona antidiurética. Al consumirlo se sienten ciertas características de deshidratación que al día siguiente, con la resaca, son evidentes, ya que lo primero que trata de hacer la persona es beber gran cantidad de agua. Además, el alcohol es arritmogénico, es decir, en contracciones elevadas puede causar una arritmia, que se caracteriza por los latidos cardíacos con frecuencia variable y o aumentada. Sí, un punto importante de este mensaje es que tocamos lo que tocamos previamente, la interacción que tiene el alcohol o el efecto que produce el alcohol una vez que se absorbe. Recordemos que el proceso es primero tomamos, llega a nuestra cavidad gástrica, se absorbe y luego pasa por un sistema de metabolización. Es cambiar la estructura para que se absorba y penetre en los tejidos, ¿verdad? El alcohol puede pasar la barrera hematoencefálica, que es esa barrera o esa membrana celular del tejido nervioso, y produciendo, digamos, los efectos que tiene que producir en las células nerviosas o neurológicas como en el resto del cuerpo. Entonces, uno de los efectos, aparte del GABA, es justamente hace que la hormona antidiurética, que es normalmente una hormona que lo que hace es regular el flujo de líquido. Por ejemplo, en estas épocas donde hace mucho calor, tomamos líquido abundante para hidratarnos, entonces esta hormona evita que nosotros orinemos con frecuencia para no deshidratarnos. Caso contrario, en condiciones donde hay un clima con temperaturas más bajas, tomamos mucho líquido, estamos hidratados, el clima favorece la hidratación, entonces aumenta su concentración para que haya mayor excreción de agua, ¿no? Entonces, este sistema de excreción, que es lo que la orina ayuda a regular tanto la presión arterial como el sistema de hidratación general, se ve afectado porque el alcohol le dice a la hormona, hey, no produzcas más concentración, no evites que el paciente orine. Entonces el paciente que comienza a tomar licor ves que usa más el sanitario de forma frecuente porque orina más y que llega en algún momento a ser diferente. Hay quienes toman 2 o 3 latas de cerveza y comienzan a orinar. Hay quienes tienen que tomar mayor cantidad para comenzar a orinar. Lo que es cierto es que una vez que comienza a usar el baño se hace de forma frecuente. Entonces, si les ha pasado en alguna oportunidad.
y justamente tiene que ver con la inhibición de esta hormona, ¿no? Entonces empeora el estado de hidratación. Si tomo alcohol, Claro. alcohol, y si uso vino o uso otra sustancia, entonces me deshidrato más fácilmente y obviamente todos los efectos de la resaca. ¿Es bueno un buen tereré a la vuelta de la fiesta? Y sí, probablemente si hay mucho líquido va a ayudar a Ajá. mejorar la resaca. Bueno, la idea es que no tengas resaca y la idea es que nadie tenga este síndrome del corazón festivo. Estamos aprendiendo. Veamos este siguiente material, por favor. Recomendaciones para cuidar su corazón en las celebraciones. Primeramente, tenga en cuenta que las fiestas son para disfrutar de las personas que lo rodean y el ambiente. La diversión no está en el exceso. Si va a consumir una bebida alcohólica, que sea moderadamente intercalada con agua para no deshidratarse. Coma de manera consciente, no abuse de las grasas, azúcares y la sal. En la medida de lo posible, trate de manejar el estrés de la época. Cuide el manejo de enfermedades, respete la toma de medicamentos, duerma lo suficiente, realice actividad física y manténgase bien hidratado. Ante un aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar, mareos o sensación de desmayo, consulte de forma urgente con un médico. Yo creo que importante en este mensaje que acabamos de observar es que, importante, festeje, pásela bien, pero hágalo de forma moderada, ¿no? Obviamente cada cuerpo, cada quien conoce su cuerpo. El problema es dónde decir stop, dónde decir paremos, ¿verdad? Sobre todo para aquellos que están, digamos, emocionados o estimulados por la aparición de la fecha, porque probablemente ven a la familia que no vieron durante todo el año, el intercambio de regalos, el momento propicio para que mamá y papá estén con la familia, los hijos, etc. La idea es que justamente se haga de forma moderada, ¿verdad? El mejor consejo es mantener la hidratación. Si hay mucha comida, escoger algunos platos y no una mezcla excesiva de comida, y que la cantidad de ingesta de alcohol esté intercalada, como bien escuchamos, a un líquido suficiente como para ¿qué? Hacer una pausa, seguir. Y bueno, el tema de comer y tomar alcohol es bueno porque evitamos un poco que el metabolismo del alcohol sea mucho más rápido, ¿no? Claro. Y también adicionalmente recuerden que siempre hay personas que nos esperan en casa, entonces el tema del alcohol con el tema del conducir tampoco es una asociación muy positiva, entonces no tomemos para producir problemas para todos y para los demás, ¿no? Claro. Doctor, si una persona, bueno, quiere tomar alcohol, quiere festejar, pero no quiere que le haga daño, ¿cada cuánto tiene que tomar una copa o dependiendo de qué alcohol sea? Mira, no existe una regla entre que tome una copa y tengo que tomar un vaso de agua, ¿no? Porque entonces andaríamos como una receta médica para tomar alcohol Sí. para cuidarme, ¿no? Porque la idea es desinhibirme. Claro. Más sin embargo, la idea es que después de 2 o 3 copas, si realmente va a ser la forma como lo vamos a tomar de forma moderada, hablemos un poco de la cantidad. Claro. Si hablamos de una forma moderada, sería una copa para una mujer y 2 para hombre. Ahora el tema, en la fiesta solamente alcanzamos una copa, alcanzamos 2 copas, probablemente pasamos. Yo creo que una vez que pasemos el tope de 2 o 3 copas, entonces ahí es donde podemos hacer una pausa y tomar un poco de líquido. Ah, ya. Por lo menos para que se diluya un poco el alcohol, se hidrate y pueda continuar. Ahora, la asociación entre diferentes tipos de alcohol tiene que ver un poco más con el gradaje o el porcentaje de alcohol etílico que tenga en el contenido de la bebida. Hay diferentes gradaciones. Sí. La cerveza, el vino, el whisky. Hay quienes dicen, no, yo tomo whisky porque me baja más la presión. Yo no tomo cerveza porque me da más dolor de cabeza. Entonces, obviamente va a depender de la cantidad. Pues no es lo mismo tomarse un trago de ron que tomarse 6 latas de cerveza. Claro. Entonces, el porcentaje de gradaje de alcohol o la cantidad de alcohol etílico diluido en el volumen es lo que nos va a permitir cuánto va a ser la cantidad total de alcohol que voy a ingerir, ¿no? Entonces, si usted toma un trago de whisky y ese trago le va a durar toda la noche, pues feliz y contento. Claro. Ahora, si usted va a tomar 10, 15 latas de cerveza, probablemente va a ser 3 veces más lo que está tomando el que está tomando un trago de Claro. whisky, ¿no? Y hace peor la mezcla de las distintas bebidas. Normalmente la mezcla tiene que ver un poco con los contenidos de azúcares. Nosotros creemos mucho que tomo whisky porque no tiene azúcar. Todos los alcoholes se metabolizan finalmente a azúcar, Claro. van a generar azúcar, y el problema es que mientras una bebida alcohólica esté más ligada al azúcar, o sea, más dulce, su absorción es mucho más rápida. Entonces, el metabolismo, de hecho, hay pacientes que son diabéticos y puede inhibir el metabolismo de la glucosa, y pacientes que hacen bajadas de azúcar, bajones de hipoglicemia, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que tener cuidado con estos pacientes que reciben insulina o que toman su medicación, que pues obviamente
tengan una ingesta de alimentos apropiada y que tengan sus controles adecuados para evitar complicaciones. Pero el mal concepto de que porque voy a tomar una bebida porque no me engorda la otra es igual, ¿no? O la cerveza no es la única mala de la partida por tener cebada en su composición. Claro. Si a eso le sumamos a que sean cervezas artesanales, normalmente tienen mayor porcentaje de gradaje de alcohol etílico. Son más ricas probablemente, son más frescas, pero tienen más grado de alcohol. O sea que si me quiero emborrachar, voy a lograr el emborrachamiento más rápido con una cerveza artesanal. Pero sí la mezcla de bebidas dulces, estos mezclas de ron blanco, gin tonic, etcétera, que muchas veces en las fiestas son propicias, caipiriña, etcétera, pues obviamente al tener azúcar, obviamente aumenta más la posibilidad de interacción. Bueno, estamos aprendiendo muchísimo con nuestro invitado. ¿Alguna otra recomendación, doctor, que le parezca importante? Siempre nosotros en las sociedades existe lo que se llama la recomendación de un consumo moderado, ¿verdad?, de alcohol. Y eso incluso va para el tema de las comidas y para las actividades que hacemos. El tema es que el consumo moderado no significa que, como puedo tomar nada más 2 copas hoy viernes, yo las voy a acumular toda la semana y me voy a tomar todas juntas, ¿no? Claro. Al final de la semana. Entonces, es por día, no acumulable. Y creo que el tema de ser un consumo moderado y paulatino hasta no llegar al emborrachamiento, porque generalmente tiene síntomas bastante indeseables, el malestar general. Si tomas un domingo, pues obviamente el lunes tienes que ir al trabajo. Yo creo que es el llamado a tomar con moderación, pasarla bien y disfrutar de la vida, ¿verdad? Creo que ese es el mensaje más importante para evitar. Y justamente si tenemos síntomas como palpitaciones o falta de aire atribuibles a una ingesta de algún alcohol, entonces consultar para revisar si existe una asociación entre esto y alguna arritmia, ¿verdad? Claro. Y aparte que no hablamos del daño que hace el alcohol en todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando de este síndrome. Claro, hablamos específicamente del corazón festivo por la aparición de arritmia, pero a nivel hepático, obviamente sabemos que la asociación entre aumento de consumo de alcohol y cirrosis hepática, afectación renal, hígado graso, etcétera. Entonces, no solamente el corazón como eje principal, sino que obviamente nuestro tema de hoy es el corazón festivo por la aparición de arritmia, tiene que ver justo con que otros órganos también se impregnan con alcohol etílico y obviamente el metabolismo del alcohol genera afectación no solo al corazón, sino a todos los órganos. ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo en metabolizar el alcohol? Porque uno bebe, va al estómago y de ahí se va por todos lados, ¿verdad? Así es. Se absorbe en el intestino y pasa a nivel hepático para transformarse en su metabolito activo, ¿verdad? Sí. Normalmente todos los alcoholes se metabolizan a acetaldehído, que es digamos, un compuesto químico después de la transformación, que es lo que permite generar o irse a diferentes lugares. Una vez que termina la ingestión y cesa la ingestión, si la función hepática, nuestro hígado está en buen funcionamiento y nuestro sistema renal está en buen funcionamiento, con una buena hidratación, ya se supone que en 24 horas nosotros debemos haber metabolizado aproximadamente todo el alcohol. No así cuando, por ejemplo, tomamos, dormimos, volvemos a despertarnos, tomamos y seguimos como una farra intermitente, ¿verdad? Que es lo que ocurre normalmente en estas épocas donde el viernes se para, continúa el sábado, entonces obviamente vas a tener alcohol durante todos los 3 días, ¿no? Pero en promedio son 24 horas para que el metabolismo funcione, siempre y cuando nuestro hígado y nuestro riñón funcionen bien. ¿Y cuánto tiempo es desde que yo ingiero el alcohol en demasía, esa copa que ya no tenía que tomar, que me haga ese efecto de malo o arritmia? El efecto de la estimulación del alcohol comienza después de los 30 minutos de la ingestión, que es el tiempo que nos tarda en la metabolización o en la conversión del alcohol etílico en forma oral, ¿verdad? Ahora, que produzca problemas va a tener en relación a la cantidad y en la rapidez con la cual tomemos. Claro, o sea, 30 minutos. Si yo tomo una copa de vino tranquila, despacito, sin... Vas a comenzar a sentirte relajada después de 30 minutos. Después de 30 minutos. Ya comienza el efecto de la estimulación del alcohol en tu sistema. Pero si en esos 30 minutos me tomo 3 copas o 4 copas... Ahí es donde puede venir el problema. Ya. Como hablamos, rapidez en la ingesta y en poco tiempo. No es lo mismo tomar las 4 copas de vino durante de las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana, 4 o 5 horas, donde pausadamente he comido, he charlado, me he parado, he tomado líquido, etcétera, a tomarlas durante 30 minutos o 1 hora, ¿no? Doctor, y los shots, tequila, Jagger, qué sé yo, todas estas cosas,
mezcladas otra vez con la bebida que uno esté tomando. ¿Eso potencia? Sí, lo que pasa es que, vuelvo, como te dije, vuelvo y repito, el tema va a ser la cantidad de porcentaje de alcohol etílico que tenga cada bebida, ¿no? Habría que ver qué estás mezclando, ¿no? Pero siempre creo que en el promedio general, siempre el que mezcla no le va bien. No. Y a veces no porque tenga arritmia, sino porque la resaca realmente la pasa mal, claro, ¿no? Claro. Y justamente tiene que ver con mucho la cantidad de gradaje que tiene. Si utiliza un tequila, un ron blanco y luego se va a una bebida dulce, un Bailey, etcétera, entonces la asociación entre estas cosas es lo que genera probablemente un malestar un poco más. La sugerencia tal vez es que manténgase con un mismo licor, a menos que no haya más nada, claro, ¿no? Pero ya tomó todo. Ya se acabó todo el bar. Sí. Bueno, qué genial cómo nos estás explicando, doctor. Te agradecemos mucho. Vamos a hacer un cortecito, hacemos un corte, volvemos ya. Bueno, estamos en la parte final del programa y nos llegan las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Y entonces vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿El síndrome del corazón festivo se puede producir también durante las vacaciones donde hay más permitidos? Sí, bueno, justamente eso. Las vacaciones, si está asociado a la ingesta abrupta de alcohol, va a estar. Puede ser un día festivo o puede ser una época de vacaciones o simplemente un fin de semana donde te reuniste con tus amigos o tu familia y hubo excesos en el consumo de alcohol. Entonces, vacaciones puede ser, para mí vacaciones probablemente abril, donde yo tomé vacaciones, pero me reuní con amigos, hay un cumpleaños y hay abundante cantidad de alcohol. Claro, o sea, el tema es el alcohol, no importa el entorno, porque puedo estar sola o solo en mi casa, triste y quiero ahogar mi pena en alcohol y así me mismo pasa, ¿verdad? Solo que los días, desafortunadamente, las estadísticas nos muestran que los días donde hay más casos de arritmia tienen que ver con los días festivos. Claro. Festividades de Navidad, Año Nuevo, fiesta de Reyes, etcétera. Entonces, estos días donde más hay reunión familiar, entonces hay más eventos, episodios. Es que en esos días, doctor, hasta el que no toma normalmente alcohol, toma, ¿verdad? Vamos a brindar, y el que normalmente toma mucho más. Aprovecha la oportunidad. Claro. Bueno, veamos otra preguntita, por favor. ¿Qué se debe hacer si una persona presenta arritmia cardíaca hasta que reciba la atención médica? Sí, importante un poco, como hay aumento de la frecuencia cardíaca de forma irregular, lo ideal es que el paciente pueda respirar, tratar de relajarse lo primero, tratar de acostarse, inclinarse en 45 grados si se permite, ¿verdad? Algunos cojines, algún almohadón que puedan colocarse debajo de la cabeza para que esté en 45 grados por la sensación de ahogo que pueda tener, que trate de inhalar, respirar profundo y exhalar de manera que pueda, digamos, intentar relajarse. Sé que es difícil porque el que lo está sintiendo de alguna forma siente esa necesidad de que se está ahogando probablemente, o esa sensación de que el corazón va a salir por la boca. Entonces, intentar tomar, inhalar y exhalar aire mientras que se pueda recostar para evitar que el aumento de la frecuencia cardíaca, al bajar la presión, el paciente se pueda desmayar. Entonces siempre lo mejor es que pueda sentarse, inclinarse en un sillón o en una cama de ser posible, y obviamente intentar comunicarse con un servicio de emergencia si es posible, solo que en esas épocas navideñas hay mucho movimiento, entonces tratar en lo posible de llevarle a un centro de salud lo más rápido posible, el más cercano, para que puedan darle los primeros auxilios, ¿verdad? Ya, perfecto. Y la última preguntita. ¿La arritmia por el síndrome de corazón festivo se puede presentar durante el sueño? Sí, de hecho hay muchos pacientes que experimentan posterior a la ingesta durante el sueño, los despiertan. Puede ocurrir, no hay una hora específica de relación, que solamente cuando estoy despierto, pero el paciente sí definitivamente puede despertarse por palpitaciones, y de hecho esa es la razón por la cual pierde el sueño, se despierta porque siente que está cansado, está asfixiado, que hay una movilidad irregular en su corazón o un latido irregular que lo hace despertar. Pero sí, definitivamente puede despertarlo, como en cualquier otra arritmia que pueda ocurrir. Claro. Doctor, ¿arritmia es que el corazón lata más rápido o que uno sienta que es más fuerte? Sí, fíjate, en medicina la palabra A, un prefijo, significa falta de o ausencia de. Entonces, A es ausencia de un ritmo normal, un ritmo sincronizado
que hay un tiempo de contracción y relajación. Entonces, cuando hablamos de arritmia, se pierde el ritmo normal que todos tenemos, entonces hay una falta de sincronización. Ahora, cuando el corazón aumenta su frecuencia cardíaca o su número de latidos por minuto por encima de 100 latidos, es cuando decimos que hay taquicardia. Pero yo puedo tener arritmia con taquicardia, ausencia del ritmo y aumento de frecuencia elevada. Por eso es que la fibrilación auricular es una arritmia con frecuencia rápida y desordenada. Caso contrario, cuando la frecuencia desciende por menos de 60 latidos por minuto, y hablamos de bradicardia. El promedio está entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando dormimos baja un poco, cuando hacemos actividades o estamos en vigilia, aumenta un poco. Claro. ¿Y los latidos normales de una persona deportista son más bajos que una persona sedentaria? Fíjate, es importante este tema porque el deportista hace que su corazón se entrene para hacer mayor capacidad de trabajo a frecuencias menores. Por eso que cuando tenemos en consulta pacientes con frecuencias bajas y nosotros interrogamos y en nuestra historia clínica evaluamos que un paciente fue deportista o un atleta de alto rendimiento, esto puede haber generado una memoria en su músculo para latir a menos frecuencia y hacer más actividad. Eso es lo que llamamos una variable de resistencia, capacidad de trabajo. Entonces mi corazón late menos y hago mucho más trabajo, mientras que aquel que nunca ha hecho ejercicio, sube un piso de escalera, ya piensa que el corazón se le va a salir por la boca, ¿verdad? Así mismo. Bueno, doctor, se nos acabó el programa. Queremos agradecerte la presencia. Muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos estuviste enseñando. Y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, complacido de verdad compartir con ustedes, espléndido el día y bueno, una feliz Navidad para todos. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.